Bueno, miren, vamos a empezar. El día de hoy es la última clase que vamos a dictar. Con eso terminamos la teoría Foto. del curso de dermatología. Ahora después. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora, Ya listo. Entonces, les estaba comentando pues que hoy día era la última clase. Habíamos hablado durante ese tiempo de todas las patologías cutáneas, desde las infecciosas, inflamatorias, hasta las tumorales. Y hemos hablado también en cada patología que hemos desarrollado, en cada enfermedad, más o menos los medicamentos que vamos a usar, ¿ok? Pero de los medicamentos que hemos indicado, hay algunos medicamentos que son muy importantes conocer el manejo y que ustedes van a utilizarlo, ¿ok? Miren, dentro de la dermatología, uno de los síntomas más importantes que hay es el prurito. ¿Ya? El prurito viene a ser un síntoma de los más importantes porque afecta la vida del paciente. Hemos visto patologías como por ejemplo la dermatitis atópica en niños, como el prurigo nodular, como el líquen plano o algunas patologías infecciosas como el impétigo, por ejemplo, que tienen dentro de los síntomas más importantes está el prurito. Entonces ahora vamos a hablar de algunos fármacos que se usan en dermatología y qué consideraciones debemos tener para su uso. Este primer grupo de fármacos vienen a ser los antihistamínicos. La histamina, antihistamínicos porque van a actuar, vamos a decir, teniendo en cuenta la histamina. La histamina es una amina endógena que tiene diversas funciones fisiológicas y está presente en una gran variedad de tejidos. Se van a almacenar preformados en gránulos, mastocitos, basófilos y plaquetas. ¿Ok? Habíamos visto que estas células estaban dentro de la fisiopatología de muchas enfermedades, por ejemplo, la urticaria. Habíamos visto que había una liberación de estos mastocitos, sobre todo de la histamina, igual que otras sustancias, también en los basófilos y en las plaquetas, en varias enfermedades. Muchas enfermedades que tienen prurito van a activar estas células. Una vez liberada esta histamina, se va a unir a receptores específicos que de acuerdo al tipo de receptor que se encuentra en ciertos tejidos van a desencadenar una respuesta. Sabemos que ahora hay 4 tipos de receptores de histamina y son las siguientes. Está el receptor tipo 1 hasta la 4. El receptor tipo 1, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el músculo liso bronquial, en el sistema nervioso y miren, en el aparato gastrointestinal y en las células endoteliales. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en la urticaria, que la liberación de la histamina producía una respuesta a nivel endotelial con una vasodilatación. Y esto era parte de la fisiopatología. Igual sucede en algunas otras enfermedades también donde hay prurito. Entonces, el receptor tipo 1 se encuentra en estos tejidos. El 2 principalmente es a nivel gastrointestinal, ¿ok? A nivel del músculo liso y otras también, pero a nivel sobre todo gastrointestinal. Por eso, este tipo de receptores son utilizados por los medicamentos que se usan, por ejemplo, para las gastritis, ¿no? Que usan estos tipos de receptores. Los receptores tipo 3 se encuentran en el cerebro y músculo liso bronquial y los receptores 4 se encuentran en la médula ósea y células hematopoyéticas. Aquí lo que nos interesa entonces son los receptores tipo H1. Es de los 4 el que a nosotros nos interesa y que está relacionado con el prurito, con manifestaciones que están presentes en patologías cutáneas, es el receptor de tipo H1. Entonces, los antihistamínicos, ¿qué son? Son medicamentos que actúan como agonistas inversos. ¿Qué quiere decir? Que son
medicamentos que se van a unir a los receptores de histamina y van a producir efectos contrarios. ¿Ok? Se van a unir a los receptores de la histamina. No van a ir en contra de la histamina, sino van a evitar que la histamina se una a sus receptores y desencadene su respuesta. Entonces, los que actúan a nivel de receptores H1 generalmente están relacionadas con las enfermedades alérgicas y los que se unen a los receptores H2 son los que inhiben la secreción ácida del estómago, como hemos visto que este se encontraba más a nivel gastrointestinal. Entonces, los antihistamínicos son un grupo de fármacos que van a actuar eh, vamos a decir que es un agonista que va a actuar en contra de la activación de la histamina, se llaman antihistamínicos y hay de primera generación o clásicos conocidos como sedantes, los de segunda generación que son los no sedantes y algunos son llamados de tercera generación, pero son metabolitos activos de los de segunda generación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varios grupos, como ustedes pueden observar en la primera columna de la izquierda. Tenemos las alquilamidas y ahí tenemos uno de los más importantes, viene a ser la clorfeniramina o la clorfenamina, ¿ok? Que se usa hasta la actualidad. Dentro de las piperacinas tenemos la hidroxicina, ¿ok? Y de segunda generación tenemos la cetericina y de tercera generación la levocetiricina. Entonces, dentro de las piperacinas tenemos la cetericina que lo usamos, la levocetiricina que lo usamos frecuentemente. El otro grupo vienen a ser las piperidinas y ahí tenemos a la ciproheptadina, tenemos la loratadina, tenemos el ketotifeno, la evastina, ¿ok? Y los de tercera tenemos la fexofenadina y la desloratadina. De aquí los más usados vienen a ser la loratadina, que lo usamos, que está dentro del petitorio nacional, tenemos en todo lo que son el Ministerio de Salud, en los hospitales MINSA y en los hospitales de salud, lo que hay es loratadina, por ejemplo, y clorfenamina y lo que viene a ser la cetiricina. De tercera generación, entonces, de este tipo tenemos la fexofenadina y la desloratadina. El otro grupo viene a ser las etanolaminas, ¿ok? Donde está la clemastina. Estas son menos usadas. Entonces, las más usadas vienen a ser de las alquilamidas, la clorfenamina, de las piperacinas, la cetericina, levocetiricina, de las piperidinas, la loratadina, la evastina, la fexofenadina y la desloratadina. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los antihistamínicos de primera generación. ¿Cuáles eran estos antihistamínicos de primera generación tenían una baja especificidad al unirse al receptor H1? ¿Qué quiere decir? No solo unían al receptor H1, sino también se unían a otros receptores de tipo muscarínicos, alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, y tenían efectos secundarios, como vamos a ver ahora, y además, al ser una molécula pequeña, podía atravesar la barrera hematocefálica y producía somnolencia. Por eso estos antihistamínicos de primera generación eran llamados también sedantes. Su transformación generalmente era a nivel hepático en metabolitos inactivos y son excretados en la orina. El efecto terapéutico comienza a los 30 a 60 minutos, alcanza su pico máximo en 1 a 3 horas y persisten 4 a 6 horas y por eso su administración debe ser por lo menos 3 veces al día, como es la clorfenamina. Es un antihistamínico sedante que se da más o menos cada 8 horas. ¿Cuáles son los efectos? Como no tenían unión selectiva a los receptores H1, producen sedación diurna porque esos tipos de medicamentos se toman durante el día. Generalmente
producen sedación, también producen sueño de mala calidad. Algunos tipos algunos tipos de antihistamínicos de primera generación que fueron justamente retirados del mercado porque producían alteraciones cardiovasculares. Se asociaban con la presentación de QTs prolongados, arritmias cardíacas cuando se presentaban altas dosis. Generalmente los que han quedado, como la clorfenamina, no tienen tantos efectos, pero sí hay que tenerlos en consideración. Tienen acción anticolinérgica, por eso alteran la visión y producen sequedad de las mucosas. Se unen a receptores alfa-adrenérgicos, producen vasodilatación periférica, síncopes e hipotensión ortostática. Eso principalmente lo vemos en los pacientes generalmente adultos o muy adultos o adultos mayores. Ahí lo vemos nosotros, adultos mayores, ancianos. Vamos a ver que este efecto es más frecuente de ver en ellos, ¿no? Producen mareos y cuando ellos bruscamente se sienten que se presentan los mareos en mayor frecuencia. También producen estimulación de los receptores serotoninérgicos con aumento del apetito y ganancia de peso corporal. Por eso la ciproheptadina, que es un anticolinérgico de primera generación, está dentro de los componentes, por ejemplo, de algunos jarabes que se usan para estimular el apetito de los niños, por ejemplo. Como tenían ese efecto, se usan con esa función ahora, ¿no? Hay algunos jarabes y van a tener dentro de sus componentes la ciproheptadina. En los antihistamínicos de segunda y tercera generación, estas moléculas son lipofóbicas de alto peso molecular, por lo tanto, no van a atravesar la barrera hematoencefálica y su efecto sedante es menor. Eso también va a depender de la persona, ¿ok? Generalmente muchos tenemos la idea de que solo la clorfenamina, de los más usados de la primera generación, pero tienen efectos sedantes, pero la loratadina, la cetirizina también pueden tener efectos, pero en menor intensidad que la clorfenamina, ¿ok? Tienen mayor selectividad para el receptor H1, por lo tanto, estos efectos donde se unían a otros receptores, como producir vasodilatación, resequedad de las mucosas, pues se ven en menos intensidad. Y el metabolismo, donde se metaboliza, difiere según la molécula, es variable. Por ejemplo, loratadina, desloratadina, rupatadina sufren un extenso metabolismo en el hígado. La bilastina, la fexofenadina se eliminan sin metabolizar, ¿ok? Entonces, eso es importante generalmente para pacientes adultos, adultos mayores, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con un problema hepático y tiene prurito y tenemos que indicarle un antihistamínico. Hay que tomar en consideración dónde se va a metabolizar para de repente reducir la dosis, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta. Aproximadamente el 60 al 70% de la cetiricina y levocetiricina son eliminados por el tracto urinario y solo 10% de eliminación por vía hepática. Entonces, pacientes con hepatopatías, por ejemplo, podríamos, en vez de darle loratadina, desloratadina o rupatadina, optar por cetiricina, por ejemplo. También es importante saber si estos medicamentos, los antihistamínicos, podemos usarlo en gestantes. La cetericina, la clorfenamina, la levocetericina y la loratadina se encuentran en la categoría B, que significa que no hay daño en feto de animales, pero no hay estudios disponibles en humanos. Podemos usarlo. Entonces podemos usar clorfenamina, loratadina, cetericina, levocetericina. ¿Ok? En mujeres lactantes, ¿ya? Se prefieren los antihistamínicos de segunda generación, como son todas las mencionadas anteriormente, porque tienen menor dosis y se puede prolongar su uso. Hay que hacer hincapié que los antihistamínicos de primera generación, como habíamos visto, se usan varias veces al día. En cambio, los de segunda y tercera son una dosis diaria. Cetiricina viene de 10, uno al día. Loratadina es de 10 miligramos, también uno al día. La levocetiricina, desloratadina de 5 miligramos una vez al día.
y tienen menos efecto, entonces tienen mejor respuesta. El problema es que la mayoría de centros de MINSA y de salud no se cuentan con, solo contamos con loratadina y cetiricina. ¿Ok? No tenemos la levocitricina, desloratadina o fexofenadina, por ejemplo. También hay que tener en cuenta a los adultos mayores. En adultos mayores, el uso prolongado y frecuente de antihistamínicos de primera generación, por ejemplo, se asocia con el desarrollo de demencia y enfermedades de Alzheimer por sus propiedades anticolinérgicas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con la primera generación. Se debe además usar con precaución en pacientes con un aumento de la presión intraocular o glaucoma de ángulo cerrado y en adultos con hiperplasia prostática o obstrucción del cuello de la vejiga. El uso de estos antihistamínicos puede aumentar su presentación o puede producir problemas de dificultad para evacuar la orina. ¿Ok? Entonces, en conclusión, dentro de los antihistamínicos, los de primera generación eran sedantes, atraviesan la barrera hematoencefálica, tienen varios efectos secundarios porque no se unen de manera exclusiva al receptor H1. En cambio, los de segunda y tercera son más exclusivos del receptor H1, tienen menores efectos secundarios y su dosificación es una vez al día, por lo tanto, tienen cierta ventaja, ¿ok? Nosotros preferimos usar, por ejemplo, los de segunda y tercera generación, pero si además queremos un efecto sedante en el paciente, podemos usar clofenamina, por ejemplo, en las noches, ¿no? Si son pacientes que tienen dificultades para dormir, por ejemplo, es una escabiosis o un prurigo nodular o un niño con problemas de dermatitis atópica que, que tiene dificultades para dormir, podemos usar los de primera generación, sobre todo en horario de la noche y los de segunda en horario de día para tener el efecto sedante. Ahora vamos a pasar a los antibióticos, ¿ok? Lo que vamos a repasar son los antibióticos de uso, obviamente, en dermatología, eso ya lo han visto en farmacología, ¿ya? Para hablar de esto tenemos que tener presente que ya lo hemos visto en las infecciones bacterianas, que las bacterias que producen infecciones cutáneas, las más frecuentes son los positivos, aerobios positivos. Habíamos visto que los estreptococos y los estafilococos eran las bacterias que más producían infecciones bacterianas a nivel de la piel. También hay otros, obviamente, como los Clostridium, las micobacterias atípicas, infecciones polimicrobianas mixtas, por ejemplo, como secundarias a mordeduras o a picaduras de insecto, pero los más frecuentes son gram positivos de tipo aerobios. Entonces, habíamos visto, de acuerdo con nuestra revisión, que las infecciones, por ejemplo, por Staphylococcus aureus meticilino sensible, eran frecuentemente las causas o el agente que se veía, por ejemplo, en los forínculos, en la foliculitis, en antrax, hidradenitis también y celulitis. Y para ellos, la primera elección viene a ser antibióticos que tengan esta cobertura. Y dentro de ellos tenemos a la dicloxacilina, tenemos a la oxacilina, que son penicilinas, y tenemos al cefadroxilo, cefradina y la cefalocina, que son cefalosporinas. ¿Ok? Segunda elección tenemos cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación. Estos Estas cefalosporinas son de primera generación, ¿ok? Las de segunda elección son las de segunda, tercera y cuarta, como cefurexima, cefaclor, ceftriaxona y cefepime, ¿ok? De segunda es la cefuroxima, el cefaclor, la ceftriaxona es de tercera generación y el cefepime es de cuarta generación. De tercera elección tenemos la clinda, la eritromicina, claritro también y acitromicina. Y en infecciones con estafilococcus aureus meticilino resistentes de tipo nosocomial se empleaba vancomicina, linezolid y para el tipo comunitario se puede usar clindamicina o cotrimoxazol. Esto es importante, ¿ya? Esto es muy importante que lo tengan presente. Nosotros cuando vemos una foliculitis
cuando vemos una forúnculo, una celulitis muy localizada, estos son los antibióticos que nosotros podemos usar de primera elección. ¿Ok? Tenemos disponible casi todos ellos por ejemplo, en el hospital, en el MINSA Salud se tiene casi todos ellos disponibles. Entonces, primera elección, usamos generalmente nosotros dicloxacilina. En consultorio, dicloxacilina o cefalexina, ¿ok? Porque son vía oral. La oxacilina es vía endovenosa. Eso ya se usa en hospitalización, ¿ok? También usamos cefalosporinas, por ejemplo, cefuroxima. Tercera elección, si son alérgicos a la penicilina, por ejemplo, no usamos penicilinas ni cefalosporinas porque son beta-lactámicos, tienen vamos a decir, un actuar similar. Entonces podemos usar clindamicina, eritromicina, claritromicina. ¿Ok? Eso vienen a ser las formas de elección de medicamentos. Cuando son infecciones asociadas a estreptococcus piógenes, por ejemplo, como el impétigo, las linfagitis, la erisipela, la primera elección vienen a ser las penicilinas. El Pero yo problema los he es que visto. las penicilinas, Chévere. algunas no se tienen y otras son de uso endovenoso o intramuscular. Entonces preferimos usar, por ejemplo, las de vía oral que nosotros usamos en consultorio, como la amoxicilina de primera elección o con ácido clavulánico. De segunda elección tenemos la eritromicina y en tercera elección tenemos la clindamicina. ¿Cómo actúan? Un poco recordando las penicilinas, actúan a nivel de la pared bacteriana, ¿ok? Son absorbibles por vía oral, no todas, hay algunas de uso endovenoso, y se eliminan por secreción a nivel del riñón. Eso hay que tener en cuenta. Se distribuye bien por casi todas las cavidades y líquidos corporales. Eso es muy importante, por eso su uso en muchas infecciones. Tenemos penicilinas, penicilasa resistentes, también llamadas antiestafilocóccicas, y ahí tenemos la oxacilina y la dicloxacilina, ¿ok? Aquí lo que nos interesa, de repente más en consultorio, es la dicloxacilina, porque viene vía oral, este es endovenoso. Se absorbe rápida e incompletamente por el tracto gastrointestinal. Su absorción es más eficiente cuando se ingieren ayunas. Sí, en realidad la diclocicilina se debe dar en ayunas y no produce problema digestivo. Es bien tolerado este medicamento. Se excreta rápidamente por el riñón y tiene también significativa eliminación hepática. Dentro de sus efectos secundarios, los más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, como todas las penicilinas. ¿Ok? Tiene buena tolerancia oral. Tiene dentro de sus efectos también está la leucopenia cuando se usa tratamientos prolongados, hepatitis colestásica y flebitis en los lugares de aplicación en las vías endovenosas. Las cefalosporinas actúan también a nivel de la síntesis de la pared celular bacteriana. Están indicados obviamente para tratar gérmenes gram positivos y gram negativos, sobre todo si son productores de beta-lactamasas. Se distribuyen bien en los tejidos, su eliminación es renal y son desde la primera a la cuarta. La primera generación, su efecto para las positivas es mucho mayor y a medida que avanza la generación, pierde un poco su efecto y tienen más efecto contra bacterias gram negativas. O sea, las de primera generación, por ejemplo, la cefalexina, tiene bastante efecto sobre gram positivas. De tercera, por ejemplo, la, eh, eh, la ceftriaxona tiene más efectos sobre gram negativos, pero todavía tiene efectos sobre gram positivos. Los efectos secundarios, al igual que las penicilinas, generalmente son fenómenos de hipersensibilidad. ¿Ok? La clindamicina.
Este es un bacteriostático porque interfiere con la síntesis de las proteínas uniéndose a la subunidad 50S de ribosoma bacteriano. Se absorbe por el tracto gastrointestinal, tiene buena absorción, se distribuye extensamente a través del cuerpo, su metabolismo es hepático, se excreta en la orina y también en la bilis. Obviamente su indicación son infecciones por generalmente cocos gram positivos aerobios, incluyendo estafilo y estrepto, y también algunos gram negativos anaerobios. Los principales efectos aquí son gastrointestinales, ¿no? Clindamicina tiene bastantes efectos gastrointestinales. Y lo dentro de los macrólidos, la claritro, la eritromicina y la citromicina también tienen efectos gastrointestinales. Estos medicamentos también inhiben la síntesis proteica mediante una unión a la subunidad ribosomal 50S, se metabolizan en el hígado, también actúan sobre las bacterias gram positivas. El problema aquí es que su efecto secundario más frecuente es que producen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Sobre todo lo vemos con eritromicina, ¿no? Tienen su efecto. Por eso, de primera elección, tenemos a las penicilinas y a las cefalosporinas, de segunda elección cefalosporinas, y después ya viene eritro y claritromicina, sobre todo por sus efectos gastrointestinales. ¿Ok? Eso viene a ser los antibióticos. Solo hemos hecho una revisión de los antibióticos que más usamos en dermatología. Esos hay que tenerlos presentes, ¿ok? Son los más importantes para el tratamiento de las infecciones bacterianas que ya habíamos revisado. Ahora vamos a pasar a los antimicóticos. Los antimicóticos son sustancias, obviamente, que van a alterar a la estructura del hongo, va a alterarlo, inhibiendo su desarrollo, su viabilidad o su capacidad de supervivencia. Los antifúngicos se van a clasificar por su estructura. Aquí encontramos más o menos 5 a más grupos. Por ejemplo, ahí tenemos los polienos. Dentro de los polienos tenemos la nistatina y la anfotericina B, son los más conocidos. Y estos polienos, ¿dónde van a actuar? Se van a ligar a las membranas celulares y las van a romper de los hongos. ¿Ok? Vienen a ser los polienos. Dentro de los azoles hay subclasificaciones. Hay imidazol, triazoles de segunda generación, triazoles de segunda generación. Dentro de los imidazoles tenemos el clotrimazol. Tenemos que conocer este tipo de clotrimazol y el ketoconazol, que ya no se usa tanto, pero se usa en champús, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos pitirasis versicolor? Ahí teníamos un hongo que era la Malassezia furfur, y ahí vamos a ver en consultorio como uno de los tratamientos es disminuir puede ser vía oral, podemos usar estos medicamentos, podemos usar en crema, podemos usar también en champú, por ejemplo. Y ahí está, por ejemplo, en las dermatitis seborreicas, donde la Malassezia furfur también está incrementada, usamos, por ejemplo, champús de ketoconazol al 2%. Son azoles del subgrupo de los imidazoles. Tenemos los triazoles, el fluconazol, que es un medicamento muy conocido, y el itraconazol. Y en los triazoles de segunda generación, ahí tenemos el boriconazol, el posaconazol, que son menos usados. De aquí de los azoles, los más usados, los más conocidos, tenemos el clotrimazol y el fluconazol. ¿Y dónde actúan los azoles? Van a bloquear la formación del ergosterol en la membrana celular en la membrana celular del hongo. Y el otro grupo, el tercer grupo, viene a ser las alilaminas. Ahí encontramos a nuestra terbinafina, que es uno de los medicamentos más usados en lo que es las onicomicosis, de los más efectivos que hay hasta la actualidad. Y estas alilamidas van a bloquear la formación también del ergosterol en la membrana celular. El siguiente grupo viene a ser los lipopéptidos. Y ahí
En el subgrupo equinocándinas, ahí tenemos a la caspofungina, de repente los más conocidos. El siguiente grupo vienen a ser las pirimidinas, tenemos la flucitocina y en otros tenemos ioduro de potasio que se usa, seguramente lo han visto en infectología, se usan en algunos tipos de hongos subcutáneos. Tenemos el ciclopirox, que es un antimicótico que nosotros lo usamos en laca al 8% para la como coadyuvante para el tratamiento de la sonicomicosis. Y tenemos la gliciofulvina, que está indicado bastante en las tiñas capitis. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar las más conocidas. Dentro de los polienos hemos mencionado a la nistatina. Su mecanismo de acción ya lo hemos visto. Generalmente está indicado en candidiasis oral y cutánea. Sobre todo, la nistatina lo usamos en presentación en gotas. Por ejemplo, lo vemos en recién nacidos, ¿no? En recién nacidos, en neonatos que tienen muchas veces candidiasis oral, ahí se puede usar la nistatina. También la nistatina es parte de algunas cremas que tienen tres componentes, ¿no? Hay unos medicamentos llamados polivalentes, que seguro lo han visto, han escuchado, como es el Quadrider. Ahí tienen un antibiótico, un antiinflamatorio corticoide y tienen un antimicótico. Muchos de ellos tienen nistatina. Los efectos colaterales que generan resistencia y la toxicidad es fundamentalmente renal. ¿Ok? Sus indicaciones más importantes es eso, en realidad, candidiasis oral. Más es usado en ese tipo de infección. Dentro de los polienos también tenemos a la anfotericina B, ¿ya? Su mecanismo de acción ya lo hemos visto. Su absorción por vía oral es mínima, por eso su administración es por vía intravenosa. Su eliminación es renal. Es importante por eso hacer su corrección en pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal crónica y es una indicación para diversas micosis sistémicas graves, ¿no? Como aspergillos, criptococcus, histoplasmosis, ¿no? Generalmente son sistémicas y también se usa en leishmaniasis. Tiene toxicidad a nivel hepática, renal y también tiene efectos hematológicos. Nosotros en dermatología, en realidad, anfotericin B en consultorio no lo usamos, ¿no? No lo usamos. Más es en micosis subcutáneas, pero eso es manejado por infectología. Nosotros ayudamos con diagnóstico, pero eso es manejo de infectología. Seguramente lo han visto en el curso de infectología también. Dentro de los azoles, hemos mencionado que dentro de los imidazoles tenemos al clotrimazol y al ketoconazol. Estos medicamentos, su mecanismo de acción es el que hemos visto, su absorción es muy buena, es no alterada por alimentos, es muy lipofílico y queratinofílico. ¿Qué quiere decir? Que tiene buena adherencia a nivel de la queratina, o sea, a nivel de una de las capas de la piel. Se logra mayor concentración si es vía en riñones, en hígado, vaso, pulmones y piel. Su eliminación es hepática, por eso el ketoconazol, cuando hace muchos años era una forma de tratar la sonicomicosis, pero tenía muchos efectos a nivel hepático. Actualmente ya no usamos mucho, ya prácticamente no se usa ketoconazol para tratamiento de la sonicomicosis. Efectos colaterales producían locales, por ejemplo, prurito, eritema, irritación. Indicaciones actualmente, generalmente dermatofitos, sobre todo el clotrimazol, miconazol, econazol. Usamos. En el hospital tenemos clotrimazol o en el seguro también van a ver clotrimazol. También hay econazol para que se compre el paciente y el miconazol. Estos medicamentos actúan muy bien para todos los dermatofitos que habíamos visto, las tiñas corporis, tiña manus, tiña pedis. Ahí usamos este tipo de medicamento. En las candidiasis oral, vaginal, cutánea, también se usa, ¿no? En las candidiasis, por ejemplo, vaginal, hay
Hay unas pastillas que son unos óvulos que se ponen a nivel vaginal contienen clotrimazol, por ejemplo, ¿no? Porque actúa bien sobre cándida y también sobre las micosis provocadas por Malassezia furfur, como les había mencionado. O sea, en las pitiriasis versicolos yo uso clotrimazol, econazol, miconazol tópico. Ahora, si es muy intenso, también puedo darle una dosis de ketoconazol, por ejemplo. Pero como les había mencionado, el clotrimazol, el econazol y el miconazol vienen en vía de crema tópica. El ketoconazol sí es vía oral. Dentro de los efectos colaterales, sobre todo con ketoconazol, está asociado con el aumento de enzimas hepáticas, alteraciones en la libido y la potencia sexual. Dentro de los azoles, de los triazoles, tenemos el itraconazol, ¿ya? Su biodisponibilidad es óptima cuando se ingiere con las comidas o poco después de ellas. Su metabolismo es hepático y tiene una buena concentración a nivel de tejido adiposo, piel, uñas, a nivel de endometrio, de vagina, en el caso de las mujeres y está indicado en qué tipo también está indicado en patologías como micosis sistémicas, como la infección por Cryptococcus neoformas, histoplasmas, pergilios, blastomisis, Sporotrix Chenki, dermatofitos, que es lo que nos interesa, cándida y malacesia. También está cándida cuando afecta las uñas o los dermatofitos cuando afectan las uñas, podemos usar itraconazol. El problema son los efectos colaterales. Tiene bastante efectos gastrointestinales, ¿ok? Y algo que no lo puse acá, pero es que interactúa con medicamentos. Nosotros vamos a ver en consultorio que muchos de los pacientes que tenemos que tienen onicomicosis son pacientes adultos mayores, que generalmente un buen grupo son diabéticos, hipertensos, de repente con problemas digestivos, y a veces tienen varios tipos de medicamentos que se toman a lo largo del día, y ya de por sí tienen algunos problemas gastrointestinales. Este medicamento, si bien es cierto, tiene buena distribución a nivel de piel, pero tiene efectos gastrointestinales y va a interactuar con los medicamentos. Ese es itraconazol. Y el fluconazol es un medicamento pues ampliamente conocido, pertenece también al grupo de los triazoles, es fluconazol. Este es un medicamento que se receta pues cuando uno va a la farmacia y puede decirles que tiene un hueso en las uñas, es lo primero que les van a recetar, fluconazol. También es el único, vamos a decir, medicamento que tenemos para tratar la onicomicosis en los hospitales. Tenemos solo fluconazol y hay periodos en que tenemos itraconazol. Este medicamento tiene buena absorción por vía oral, no es alterada por los medicamentos, eh, no está relacionado a problemas digestivos generalmente, alcanza concentraciones altas en los fluidos a nivel también de la piel y las uñas, por eso lo usamos. El metabolismo sufre un metabolismo hepático leve, se excreta por orina y heces y está indicado, por ejemplo, en tratamiento de las candidiasis sistémicas también, criptococosis, micosis cutánea superficiales y onicomicosis. Sobre todo tiene un gran efecto para cándida. En el caso de las infecciones por dermatofitos, su efecto es menor. Efectos colaterales, produce efectos gastrointestinales, pero es en menor proporción. Casi no lo vemos en consultorio. Es bien tolerado porque también su toma es semanal, es una vez a la semana. En el caso de infecciones sistémicas sí es más continuo, entonces los efectos se van a ver con más frecuencia, pero en consultorio de dermatología nosotros lo usamos para tratar los pacientes con onicomicosis y su tolerancia es muy buena porque es una vez a la semana. Tiene efectos que pueden ocasionar trombocitopenias, elevación de las transaminasas, cefalea, sí, lesiones tipo RASH, sí, pero no se ven con frecuencia. Y este es uno de los medicamentos, de repente, de los antimicóticos, el más usado.
pertenece al grupo de las alilamidas y viene a ser la terbinafina, ¿ok? Este medicamento es muy bueno porque tiene muy buena absorción oral, no es modificada por los alimentos, por lo tanto, si hay pacientes que tienen problemas digestivos, podrían tomarlo después de los alimentos. Tiene un metabolismo hepático, sí, y excreción renal, es lipofílica y queratolítica, o sea, que quiere decir que se adhiere o tiene altas concentraciones a nivel del estrato córneo, a nivel de las zonas sebosas, como es donde hay sebo y pelo en el cuerpo. Y las indicaciones está usado como un tratamiento eficaz contra dermatofitos, ¿ok? Dermatofitos. Entonces, todas las tiñas, corporis, manus, pedis, onicomicosis, es un buen tratamiento, es la terbinafina. Viene bioral, también hay en cremas, podría usarse para las tiñas, menos para la onicomicosis, ahí tendría que ser de todas maneras bioral. También esporotricosis y su efecto en cándida es menor. Entonces, si yo comparo fluconazol con terbinafina, fluconazol funciona mejor para cándida, terbinafina mejor para dermatofitos. Sus efectos colaterales sí tienen efectos gastrointestinales, pero es generalmente al inicio de la toma del medicamento. Después se hacen más tolerables. Tienen otros efectos también menos frecuentes y sí tienen un inconveniente, al igual que el itraconazol, que es que produce interacciones medicamentosas, sobre todo con medicamentos, por ejemplo, como la warfarina, también contra los medicamentos, con los medicamentos neurolépticos también va a tener interacciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si son pacientes adultos que toman muchos medicamentos, pues terbinafina no sería un medicamento tan bien tolerado por sus interacciones medicamentosas. ¿Ok? Pero es uno de los medicamentos que mejor usamos nosotros, sobre todo para onicomicosis. Y por último, vamos a ver la grisiofulvina. La grisiofulvina pertenece al grupo de otros, ahí que no estaba clasificado en ninguno de los grupos anteriores. Es un derivado de la penicilina y el mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y las mitosis celulares. Interfiere en la función de microtúbulos, ¿ya? Tiene una absorción pobre en el tracto gastrointestinal y la absorción mejora cuando hay ingesta de grasa y cuando la presentación está micronizada. Tiene una gran afinidad por la capa córnea. Se deposita por eso en la piel, en el cabello y en la uña. Su metabolismo es hepático y está indicado para dermatofitosis, especialmente para las tiñas capitis. Entonces, grisiofulvina lo usamos generalmente tiñas capitis de niños. Es una de las indicaciones, vamos a decir, más importantes que tiene grisiofulvina. Sus efectos colaterales generalmente son gastrointestinales. No se ven mucho, generalmente es al inicio del tratamiento, posteriormente van a desaparecer, pero hay que tenerlo en cuenta. Puede producir también disfunción hepática, urticaria, fotosensibilidad, cefalea. No, generalmente lo indicamos en tiñas capitis y es bien tolerado. Sí, a algunos niños no les molesta mucho el problema gastrointestinal, sobre todo las náuseas, dolor abdominal, y hay veces solo pocas veces lo hemos tenido que retirar y cambiarlo de repente por terbinafina, ¿no? Pero grisofulvina, su indicación más importante viene a ser las tiñas capitis. Entonces, de aquí lo más importante, tenemos la terbinafina, que está más indicado para onicomicosis, la grisofulvina para las tiñas capitis, el clotrimazol, el econazol, generalmente para las tiñas, para los dermatofitos donde no hay pelo ni uñas, serían las indicaciones más importantes de todos los antimicóticos que acabamos de mencionar. Ahora pasemos a otro grupo de medicamentos que también que también hemos repasado, hemos hablado de las infecciones virales y ahí hemos visto que el tratamiento vienen a ser estos medicamentos pues llamados antivirales, ¿no? Dentro de las infecciones virales
Las más importantes vienen a ser los herpes que hemos visto, tipo 1, 2, y el herpes zóster, ¿ok? Son las infecciones cutáneas más frecuentes y que ya hemos desarrollado. Miren, los antivirales son obviamente, primero que los virus son parásitos intracelulares obligados porque ellos no pueden hacer una división celular fuera de la célula. Estos virus, que no son seres vivos porque no tienen esa característica en sí de poder reproducirse, van a utilizar vamos a decir, la célula y todas sus vías metabólicas y bioquímicas para ellos utilizarlo para su división celular. Entonces, dicen, es difícil una actividad antiviral útil sin afectar el metabolismo normal de la célula infectada. También le vamos a causar efectos tóxicos y efectos tóxicos en células no infectadas. Entonces, el virus va a pasar por varias etapas para su infección y posteriormente liberación con nuevas partículas virales. El virus se va a adherir en la célula, va a penetrar, va a duplicar su genoma viral. Posteriormente, estos genomas virales con las proteínas se van a ensamblar y se van a liberar los nuevos virus. ¿Ok? Las drogas antivirales que se han ido sintetizando, se han ido eh, encontrando, van a actuar en las fases de este ciclo vital del virus. Entonces, por ejemplo, a nivel de la adhesión van a actuar algunos polisacáridos sulfatados, ¿ok? Por ejemplo, en la penetración van a actuar algunos antivirales como la mantadina, la rimantadina, que se usan para el virus de la influencia A, ¿ok? En la duplicación del genoma, por ejemplo. Ahí tenemos un inhibidor selectivo que es el aciclovir y se usa casi exclusivamente para el herpes simple y el, el virus de la varicela zóster. Inhibidores no selectivos se usan, por ejemplo, el AZT, por ejemplo, que es para el tratamiento del VIH, foscarnet, ganciclovir, interferón, ribavirina para otros tipos de virus. A nivel de ensamblaje y acoplamiento, tenemos estos interferones para hepatitis B y HIV, y a nivel de la liberación tenemos ciertos interferones para HIV. Como vemos aquí, el que nos interesa viene a ser el antiviral, el aciclovir, que va a actuar como un inhibidor selectivo evitando la duplicación del genoma viral. Y este medicamento, su uso es casi exclusivo en las infecciones del herpes simple y el herpes zóster. Entonces, el aciclovir inhibe la replicación del ADN viral, es activo contra los dos tipos de virus, herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2, y también con el virus de la varicela zoster. La biodisponibilidad de la administración de este aciclovir es variable, o sea, es pobre. Por eso es que el aciclovir se da varias veces al día. Recordemos que en infecciones por herpes virus tipo 1 o 2 se da 3 veces al día. Y en el caso de la varicela zoster son 5 veces al día por esta característica. No hay un efecto significativo de los alimentos sobre la absorción, puede ser con o sin alimentos, se distribuye ampliamente por el organismo, ¿ok? Se metaboliza en el hígado y también se excreta en la orina. Y puede presentarse náuseas y cefalea cuando hay dosis orales elevadas. La vía endovenosa puede causar alteración de la función renal, por eso hay que tenerlo en cuenta y hay que disminuir su dosis cuando le damos vía endovenosa, sobre todo en pacientes hospitalizados, por ejemplo, por herpes zóster, que es frecuente en personas con supresión o personas adultos mayores, que son el grupo más frecuente de presentación de varicela zóster. Hay que tener en cuenta si hay una función renal ya deteriorada. Puede producir elevación de las cifras también de bilirrubina y también de las enzimas hepáticas. Y su administración endovenosa puede estar relacionada a flebitis en los lugares de inyección.
¿ok? Y por último, en esta primera parte de la exposición, vamos a hablar también de los corticoides. Entonces acá vamos a ver antibióticos, antimicóticos, antivirales, que son para los, vamos a decir, para las infecciones. Y ahora vamos a hablar de esto, otro grupo de medicamentos que son los corticoides, que lo habíamos visto como parte del tratamiento en una buena cantidad de patologías cutáneas, ¿no? Hemos visto que se usan corticoides vía oral en enfermedades ampollares como pénfigo, por ejemplo, que lo podemos utilizar como dosis vía oral en enfermedades donde tienen un proceso donde su presentación es más severa, como por ejemplo las dermatitis atópicas, y en las presentaciones más leves de muchas patologías, como la dermatitis atópica, como la psoriasis, como las dermatitis de contacto, irritativas, alérgicas, como los eczemas, dermatitis seborreicas. Habíamos indicado los corticoides vía tópica en diversas presentaciones. Entonces vamos a hablar de los corticoides. Los corticoides son esteroides que tienen una estructura básica de 4 anillos de colesterol. Habíamos recordado, nosotros producimos cortisol, ¿no? Nosotros vamos a producir a partir del colesterol a nivel de la glándula suprarrenal, nosotros vamos a sintetizar cortisol, que va a tener un pico de presentación, ¿no? Matutino más o menos, una liberación más o menos a las 8 de la mañana. Tenemos un pico de elevación de este cortisol. Estos esteroides tienen una estructura básica, ¿ya? Y ciertas modificaciones en esta estructura básica va a producir variedades en la potencia, en su efecto mineralocorticoide, en su duración de acción y en su metabolismo. O sea, los diversos corticoides que tenemos, desde los más, donde efecto es más tenue hasta que tienen efectos altos, vienen a su duración de acción y metabolismo, pues van a ser diferentes por esa variación en esa estructura básica. Nosotros aquí, básicamente, yo no voy a hablar de los corticoides vía oral, ¿ok? Aquí lo que yo les voy a hablar más que nada es de los corticoides vía tópica, ¿ok? Los esteroides tópicos van a actuar sobre diferentes tejidos y tipos celulares a nivel intra y extracelular, como lo que vamos a ver. Entonces, nosotros usamos corticoides tópicos generalmente por su efecto antiinflamatorio. ¿Y cómo se produce este efecto antiinflamatorio? Disminuye la producción de citocinas y moléculas proinflamatorias. Miren, lo que hace es disminuir la proliferación de las células T, por lo tanto reducen la función de las células B y estas no producen anticuerpos. También disminuyen los eosinófilos circulantes, incrementan su apoptosis, antagonizan la diferenciación de macrófagos, disminuyen sus funciones, diferenciación y su presentación de antígenos. O sea, su efecto antiinflamatorio también es un efecto inmunosupresor. Entonces, como hemos visto, todas estas células, las células T, las células B, los eosinófilos, los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, están relacionadas a muchas enfermedades inflamatorias. Recordemos esto, por ejemplo, en la psoriasis, lo vamos a recordar también a nivel de la dermatitis atópica, del prurito nodular, de otras patologías inflamatorias están relacionadas con esta célula. Entonces, ahí es donde va a actuar los corticoides vía oral también en general, pero los vía tópicas van a ser porque son aplicaciones a nivel cutáneo, pues, ¿no? Entonces, los corticoides vía tópica, los corticoides que vienen para aplicarse, han sido clasificados en 7 grupos, ¿ok? Desde en la clase uno, que es el que se encuentra en la parte más superior, son los superpotentes, y la clase 7 es la muy baja o suave. Miren, este es importante tener en cuenta. La clase 7 tenemos, por ejemplo, a la hidrocortisona en crema, al 1%. Ese viene a ser un corticoide
de baja potencia, muy baja potencia. Y eso es importante porque habíamos visto que había lugares en la misma persona donde la piel era más delgada o había algunas estructuras que podían ser sensibles al uso de los corticoides. Por ejemplo, si yo tuviera una dermatitis de contacto alérgica a nivel de los párpados, ¿ok? Esa piel es mucho más delgada y ahí tenemos también la estructura que es el ojo. Entonces los corticoides no solo pueden producir atrofia cutánea, sino pueden producir alteración a nivel ocular. Está relacionada con la presentación, por ejemplo, de cataratas. Entonces, entonces, ahí no podríamos usar un clase 1, sino usaríamos una hidrocortisona. O también el grupo etario, ¿no? Habíamos mencionado ya varias veces que los niños, los lactantes, los recién nacidos, sus pieles eran mucho más delgadas y que no habían alcanzado a tener todas las funciones de la piel, por lo tanto, su absorción era mayor. Entonces, por la edad, también por el sexo, por la localización, tenemos que elegir corticoides potentes, superpotentes o suaves como hidrocortisona. Otro de clase baja viene a ser desonida, ¿ok? Y el acetónido de fluocinolona también. Clase 5, ahí tenemos el propionato de fluticasona. En la clase 4, uno de los que más usamos también es la mometasona. Generalmente usamos hidrocortisona más bajo, media, mometasona, ¿ok? Mometasona. Y luego tenemos potentes altos y superpotentes. Miren, en los superpotentes tenemos a betametasona, dipropionato de betametasona al 0,05, propionato de clobetasol al 0,05. ¿Ok? Entonces aquí los más usados, los comúnmente que encontramos en el mercado y también en los hospitales son de los superpotentes el dipropionato de betametasona al 0,05 y propionato de clobetasol al 0,05. Clase media, vamos a decir con moderada potencia, mometasona, y en la clase muy baja o muy suaves vamos a usar hidrocortisona. ¿Ok? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Quiere decir potente, obviamente, como su nombre lo dice, que tiene una penetrancia, tiene mayor efecto a nivel de y antiinflamatorio y de inmunosupresión. Aquí es un cuadro donde están algunas dermatosis que podríamos usar con algunos, este tipo de corticoides tópicos. Por ejemplo, en corticoides con potencia alta o súper alta, por ejemplo, lo podemos usar en alopecias areatas, usamos clobetasol, pero en presentación en loción. En psoriasis, por ejemplo, que es donde hay una hiperkeratosis, hay una intensa descamación, hay un engrosamiento de la piel, usamos potencias altas. Dermatitis atópica adulta, también lo podemos usar en vitiligo, en menor, en pocos días. Líquen simple, ¿se acuerdan las lesiones que tenían como unas pequeñas estrías que eran un color violácea, un poco engrosadas? También podemos usar este tipo de corticoide de potencia alta en los lupus, en el eczema anular, que no lo hemos visto, pero es un tipo de eczema parecido a la dermatitis atópica. En las dermatitis de contacto usamos corticoides de potencia alta. Potencia media, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, y potencia baja, miren, dermatitis atópica en niños, dermatitis por contacto en párpados o cara o zona genital, porque las pieles son más delgadas, y por el grupo etario también. En dermatitis seborreicas, donde son patologías donde no hay, vamos a decir, gran engrosamiento de la piel, también lo usamos. Y dermatitis española, obviamente, en neonatos o lactantes, en zonas de piel más delgada o por el grupo etario. Entonces, los corticoides se van a elegir por el tipo de patología, por la localización de la piel en la persona y también por el grupo etario. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos adversos de los corticoides tópicos? Tópicos, ¿ok? De los tópicos. Por ejemplo,
dentro de los efectos, eh, vamos a decir, más frecuentes, lo que encontramos más frecuentemente es por el uso en largo tiempo. Si nosotros usamos un corticoide muy potente, pocos días, no vamos a ver efectos inmediatos. Los efectos se ven generalmente al mes, a los 2, al tercer mes. O sea, toma su tiempo. No es que en 3, 4 días, por usar un súper potente en los párpados, vas a encontrar atrofia. No es tan rápido. Se demora a partir de los 3, 4 semanas. Hacia adelante vamos a ver los efectos secundarios. Y también tiene que ver con las veces de aplicación, ¿no? Mientras veas veces yo me aplico, el efecto se multiplica. Si yo me aplico una sola vez, es diferente a aplicarme 3 veces al día, ¿ok? Entonces, los principales efectos vienen a ser, por ejemplo, la atrofia a nivel del sitio de aplicación. ¿Y cómo se va a ver esta atrofia? ¿Cómo lo voy a visualizar esta atrofia cutánea? Pues van a haber estrías. Las estrías que son, habíamos dicho que eran cuando las fibras, tanto las fibras elásticas y las fibras de colágeno, muchas se rompen, ¿ok? Se rompen y se ve como una depresión lineal con un cambio de coloración. Las telangiectasias se ven una neovascularización a nivel superficial, podemos ver como unas pequeñas arañitas vasculares, lesiones purpúricas, lesiones equimóticas y hasta úlceras se pueden ver. ¿Ok? Ahora, esto es acá en la primera columna también vemos afecciones, miren, oculares. Puede estar relacionado cuando usamos a nivel del párpado, a nivel periocular, a la presentación, por ejemplo, de glaucomas, cataratas, aumento de la presión intraocular, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso, en el tiempo de tratamiento. Puede producir problemas infecciosos, claro, porque es un medicamento, si bien es cierto, es tópico, tiene efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Nosotros podemos el uso continuo en una zona, podemos hacer que se presente candidiasis, por ejemplo, o promover la presentación de candidiasis, o también exacerbar algunas infecciones, como el herpes simple, si yo lo uso continuamente en la cara de una forma mal usada, por rosácea, por ejemplo. Puedo desencadenar, si yo tengo ya una infección por herpes, puede desencadenar un episodio de herpes. Molus contagioso igual, reactivación, por ejemplo, de sarcomas de Kaposi, granuloma glúteo infantil también puede ser. Y el tiño incógnito es lo siguiente. Muchas veces en los centros de salud, los médicos generales ven lesiones y ellos lo que hacen es darle los polivalentes. Los polivalentes son cremas que tienen 3 componentes. Tienen un antibiótico, puede ser la neomicina, tienen un antiinflamatorio, en este caso tienen betametasona, que es de las superpotentes, y tienen un antimicótico como clotrimazol, por ejemplo. Entonces, ellos le dan este medicamento porque no saben qué es. Le dan, si tiene hongos, ellos piensan que lo van a eliminar. Si tienen una inflamación, pues lo van a bajar con la betametasona. Y si tiene una infección, pues lo van a eliminar con el antibiótico. Pero este medicamento lo que hace en realidad vamos a decir, el clotimazol actúa sobre el hongo, pero no lo suficiente porque también está el efecto antiinflamatorio inmunosupresor, o sea, no permite que el mismo cuerpo o el medicamento actúe para eliminar definitivamente el hongo, entonces altera su forma, ya no tiene la forma que hemos hablado en clase de las tiñas cutáneas, que es una placa con bordes eritematosos y centro que se está curando, si no se altera. Y ese nombre de esa tiña se llama tiña incógnito porque se ha alterado su presentación original. Va a producir manifestaciones acneiformes, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos corticoides, por ejemplo, en el brazo, en el pecho, en la espalda, por otras causas, vamos a presentar reacciones parecidas a los corticoides. También hay una presentación que es dermatitis perioral y también va a haber una presentación de rosácea por esteroides, por el uso de esteroides tópicos. Va a haber
efectos secundarios farmacológicos, sí, va a haber, por ejemplo, un fenómeno que se llama taquifilaxis. ¿Qué es la taquifilaxis? Es el uso continuo de un medicamento tópico, en este caso, lo que va a generar es que los receptores se saturen, entonces ya no va a haber una respuesta adecuada. Quiere decir, si yo empiezo a usar clobetasol en psoriasis, por ejemplo, 2, 3 meses, yo voy a tener el efecto secundario de la atrofia, pero además ya no va a hacer efecto mi medicamento porque los receptores se habrán saturado y será el fenómeno de taquifilaxis lo que habrá pasado. Entonces, lo que yo tengo que hacer para evitar esto es usarlo de forma periódica. ¿Qué quiere decir? Uso clobetasol 2, 3 semanas, paro 2 semanas, vuelvo a usar o uso 3 meses, por ejemplo, clobetasol así con intervalos y lo que puedo hacer es cambiar de medicamento. Uso clobetasol un tiempo y puedo pasar a betametasona. Si bien es cierto, los dos son corticoides súper potentes, pero tienen una composición un tanto diferente. ¿Ok? Entonces, el hacer ese cambio me va a evitar causar el fenómeno de taquifilaxis. También puede producir rebote de dermatosis. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si yo uso continuamente corticoides por una dermatitis de contacto, cuando yo lo dejo de utilizar y lo he usado una buena temporada, cuando dejo de usarlo puedo tener una exacerbación de las lesiones. A nivel sistémico puede haber supresión del eje hipotálamo-hipófisis con un síndrome de Cushing exógeno. Sí. Aún eso se ve generalmente en los corticoides cuando son vía oral, pero también en la vía tópica también puede haber Cushing, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, en los neonatos, como tienen su piel va a absorber, es una piel inmadura y tiene mayor capacidad de absorción, pues el hecho de aplicarle, por ejemplo, un superpotente en una gran extensión de su cuerpo puede hacer que presente síndrome de Cushing exógeno. O también en adultos lo hemos visto con pacientes que tienen, por ejemplo, urticaria o tienen psoriasis y ellos usan al día 2, 3 tubos de clobetasol diario. Ellos van a producir atrofia, estrías y también van a producir un síndrome de Cushing. O sea, si se expone gran extensión de la piel, va a haber mayor absorción y va a pasar más corticoides a nivel de la vía sanguínea y va a bloquear el eje hipotálamo-hipófisis. Otros efectos en la zona también son hirsutismo, hipertricosis, cambios de la pigmentación, dermatitis por contacto, por ejemplo, y eczemas, ¿no? En la zona de aplicación. ¿Ok? Y aquí vamos a parar, vamos a hacer un espacio y si tienen alguna pregunta hasta aquí de los medicamentos que hemos hablado, vamos a pasar a una última parte que ya es de medicamentos de uso del dermatólogo en realidad, ¿no? Son medicamentos que ustedes van a ver en las recetas que nosotros también vamos a hacer hincapié, ¿ya? Pero es un manejo dermatológico, pero es importante que lo tengan en cuenta. Pero hasta aquí hemos visto medicamentos que tranquilamente ustedes van a manejar. Van a manejar antimicóticos, antibióticos, antihistamínicos, es uso todos los días, y van a manejar corticoides tópicos. Si tienen alguna pregunta, vamos a hacer un espacio de 10 minutos y empezamos con la otra. Entonces, ¿alguna pregunta tienen? ¿Me escuchan? A ver, ¿me están escuchando? Sí, doctora, pero todo está bien. Sí, Ya, doctora. no tiene Doctora. ninguna pregunta. Muy bien. Entonces vamos a hacer un espacio de 10 minutos. Vamos a descansar 10 minutos y luego nos volvemos a unir para la última parte de la exposición.
Ok, entonces vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, esta última parte es mucho más corto, ¿ya? Vamos a hablar de fármacos de uso dermatológico, ¿ok? Dentro de los fármacos de uso propiamente dermatológico, el primero que vamos a hablar viene a ser de los humectantes, ¿ya? Nosotros hemos visto en diversas patologías que uno de los problemas, vamos a decir, viene a ser la cerosis como parte del cuadro en general, ¿ok? La cerosis es palabras simples, resequedad en la piel. Es parte de mucha sintomatología, de muchas afecciones cutáneas. Pero para entender eso, vamos a hablar primero de hidratación cutánea. Nosotros en el primer capítulo de histología cutánea y de las funciones también que se producían de los diversos componentes de la epidermis, habíamos visto que la hidratación cutánea dependía de varios factores. Habíamos visto que había un complejo filagrina-queratina que estaba dentro de la célula del queratinocito, eh, que a medida que iba, vamos a decir que avanzaba en capas, que entraba ya a la capa espinosa, la capa granulosa y a la capa última de queratina, pues la célula iba a morir, pero su estructura se iba a mantener, vamos a decir, forma adherida con ciertas uniones importantes, como eran los demosomas, y eso iba a permitir a la estrato córneo cumplir con uno de sus papeles más importantes, que era ser impermeable, pero a la vez permeable en determinadas zonas para cumplir su función de absorción. Entonces habíamos visto que había un complejo filagrina-queratina que era intracelular, que es hidrofílico, que quiere decir que retiene agua. Y este constituye un componente importante del factor natural de humectación. Pero había un espacio intercorneocitario, quiere decir que son las membranas celulares y también las sustancias que había entre las células en el espacio intercelular, que es hidrófobo, ¿ok? Que quiere decir que, vamos a decir, que no absorbe agua, que está constituido por las membranas y por las sustancia intercelular ahí entre las corneocitos, como son también las ceramidas, que se encuentran en fase de gel, que lo hacen impermeable, pero con zonas fluidas que permiten la absorción. ¿Ok? Entonces había un componente hidrofílico que jala agua y un componente hidrófobo donde no va a haber retención de agua. Y esto, y esto permitía que hubiera una buena hidratación cutánea. Además, habíamos visto que esta barrera lipídica normal en el espacio intercelular estaba formada por ceramidas, por ácidos grasos libres, por colesterol, escualeno y fosfolípidos. Entonces, el agua de la capa córnea proviene de dos fuentes: una interior, que es la perspiración insensible, o sea, la pérdida del agua que se da de las diferentes capas, y también del exterior, representada por la humedad del ambiente, que es el poder higroscópico, que es la capacidad de algunas sustancias de retener el agua. Entonces, la humectación depende de las pérdidas insensibles del agua que venía que está en la capa córnea. Entonces viene de la pérdida insensible y de la humedad que es jalada a partir de las sustancias que están dentro de la capa córnea. ¿Ok? Además, no hay que olvidar que el sudor y los ácidos grasos que se eliminan a nivel de las mismas corneocitos y de las glándulas sebáceas acidifican la superficie de la piel. Aquí tenemos un gráfico. Aquí están las células ya, vamos a decir, muertas, pero membranas celulares, con sus membranas celulares con sus membranas celulares que cumplen la función de impermeabilidad, y en el espacio entre los corneocitos encontramos las, los lípidos, ceramidas, fosfolípidos, ácidos grasos libres. ¿Ok? Entonces,
El agua a nivel de la capa córnea proviene de la pérdida insensible y del poder higroscópico de la capacidad de retener agua de algunas sustancias. ¿Ok? Cuando se daña la función de barrera de la piel, tenemos factores endógenos y factores exógenos. Endógenos, por ejemplo, puede ser que tengamos una dermatitis atópica, que hay una alteración en la filagrina y por lo tanto no hay una buena función de su capacidad de ser hidrofílico, o sea, de retener agua, o una patología tipo litiasis y otros. Hay algunas enfermedades como la psoriasis, la diabetes, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo que van a producir resequedad en la piel. Medicamentos. También hemos visto que la isotretinoína dentro de sus efectos secundarios de resequedad en la piel. O lo mismo cambios fisiológicos por la edad. A más edad vamos a tener menos función de las glándulas sebáceas, de las glándulas grasas, menos, menos efectividad de las funciones de las capas de la piel, por lo tanto la piel se va a secar más. Esos son factores endógenos, pero también tenemos factores exógenos. El uso de emulsificantes, que son sustancias que van a dañar la piel, el uso de algunas sustancias oclusivas, como aceites que van a producir también resequedad, un medio ambiente como la radiación ultravioleta, la baja humedad, temperaturas altas o bajas van a producir también que haya aumento de resequedad y químicos, el uso de ácidos álquilos van a dañar la piel y eso va a condicionar a la presentación de daño cutáneo que puede ser un eczema, pero también cerosis, que es el resultado de la disminución del contenido del agua en el estrato córneo. Lo que conduce clínicamente, que lo que vamos a visualizar, es una descamación anormal de los queratinocitos, de los corneocitos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué hacemos los dermatólogos cuando vemos que el paciente presenta cerosis o es parte de alguna patología su resequedad de la piel? ¿Cuáles son las estrategias de hidratación que nosotros eh, tenemos? Primero, hay una hidratación pasiva y una hidratación activa. ¿Qué significa hidratación pasiva? Lo único que hacemos es poner una barrera encima de la piel para que haya una disminución en la pérdida insensible de agua. ¿Qué quiere decir? Pones, por ejemplo, algo oclusivo. Por ejemplo, si yo le pongo un aceite, una cera, una parafina, un éster graso, también puedo poner algunas ceramidas, cumplen su función, o algunos derivados de celulosa. Su función es simplemente oclusiva, evita la pérdida de agua. ¿Ok? Entonces, puede ser como parte del tratamiento. Si yo no tengo, por ejemplo, ningún tipo el paciente, por ejemplo, no puede comprar el medicamento por factores económicos, o el paciente se encuentra en una zona que no le permite poder comprar algún hidratante activo, y puede usar momentáneamente los pasivos. El más común, por ejemplo, son las vaselinas. Las vaselinas son como unas grasas que lo que hacen es ocluir, disminuyen la pérdida insensible de agua. Es su única su función. Esa es una hidratación pasiva, pues, que son producidas, que pueden darse por estos componentes que ustedes lo pueden ver acá. La hidratación activa, ¿ok? Se añade a esta, vamos a decir, a estas sustancias oclusivas, yo le voy a añadir otras sustancias que tienen propiedades higroscópicas. ¿Qué quiere decir? Que retienen el agua. O sea, no solo van a ocluir, sino van a retener el agua. Y en esos humectantes, hidrocaptadores, retenedores de agua, encontramos, por ejemplo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, los más conocidos, la urea, por ejemplo, pantenol, ¿ok? También están las ceras, los aceites, las vitaminas, ¿ok? Los complejos de origen marino. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hidratación? Puede ser pasivo, solo pongo alguna sustancia que ocluye, como son estos, y puede ser activo, además de eso, agrego una sustancia que retenga agua. ¿Ok? Generalmente usamos este tipo de hidratación más activa. ¿Ok? Ahora en el mercado ustedes no van a encontrar, es un poco difícil de encontrar
productos que solo producen oclusión, una barrera oclusiva, pasiva. Generalmente vienen con componentes oclusivos y los que jalan agua, los que tienen propiedades higroscópicas. Es lo que vamos a encontrar generalmente. ¿Ok? Entonces, de esta forma van a permitir que hidratar la piel que se encuentra con cerosis. ¿Cuáles son los tipos? Hay algunos que son para uso durante o después de la ducha. Hay unos aceites de baño, no sé si han visto. Estos aceites de baño sirven para personas con piel muy seca, personas con itiosis, dermatitis atópica, personas cuyo problema es la resequedad en la piel. Entonces, estos son como unos aceites que prácticamente para terminar se usa, se enjuaga un poco, pero quedan en la piel, ¿no? O los que se usan sin enjuague. ¿Qué quiere decir? Yo me termino de bañar y yo me aplico este humectante en diferentes presentaciones. Entonces, no sé si se han dado cuenta, los medicamentos también vienen en estas presentaciones. Pero como estamos hablando de humectantes, vamos a hablar que los humectantes vienen en forma de ungüento, en forma de cremas, en forma de lociones y en forma de gel. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia es que todas ellas son una combinación generalmente de agua con grasa en diferentes proporciones. Eso hace que uno sea más, por ejemplo, los ungüentos son más consistentes, son más pegajosos, penetran más, se usan por ejemplo, yo puedo usar clobetasol en crema y en ungüento. En ungüento penetra más, tiene mayor efecto. Puedo usarlo para placas muy hiperkeratosis, prefiero ungüento. Es el mismo producto, pero la presentación en ungüento lo hace que penetre más. La crema es generalmente la que ustedes conocen en las cremas corporales, por ejemplo, corren mejor, pero las cremas también tienen buena penetrancia. En cambio, las lociones y las cremas se usan generalmente para pieles secas en este caso, ¿no? Las lociones y el gel son más líquidas, se usan para sustancias más extensas, como por ejemplo todo el brazo, toda la pierna, o también, por ejemplo, en los bloqueadores solares han visto que viene en loción, en spray, porque corren mejor, su aplicación es mucho más rápida. Y las lociones generalmente las usamos para zonas capilares, porque vienen como líquido y no se van a pegar al pelo. El gel también se usa para pieles un poco más grasosas o áreas más seborreicas. Las cremas para más secas, las lociones y el gel para áreas más seborreicas o para localizaciones donde no hay pelo, porque no se van a pegar justamente al pelo y van a penetrar al cuero cabelludo donde nosotros queremos que ingrese. Eso vienen a ser los humectantes, ¿ok? Ahora, hay otros medicamentos que ya son especiales. Dentro de estos medicamentos que ya se han agregado principios activos, por ejemplo, nuevos que se han agregado, por ejemplo, ácido hialurónico, se han agregado algunas vitaminas, algunas nanopartículas, algunas sustancias estimuladores de colágeno. Han ido evolucionando con el tiempo, pero es más con fines estéticos. Generalmente son anti-age para la edad, para personas adultas, pero son para fines más estéticos. En cambio, los humectantes en general, los que estamos nosotros hablando, son parte todavía del tratamiento de una patología cutánea. No son fines estéticos, pero han ido evolucionando con el tiempo. Y de esas no vamos a hablar, ¿ok? ¿Qué es un astringente? Un astringente es una sustancia que puede producir un endurecimiento o una tonificación temporal de la piel. Es como si lo resecara. Tiene un efecto tensor de la piel. Desnaturaliza algunas proteínas, constriñe tejidos y elimina los aceites superficiales que pueden encontrarse en la piel. ¿Y qué usos tenemos en la piel? Miren, lo que hacen es estrechar y tonificar los poros.
porque precipitan proteínas, absorben aguas. Estos astringentes hacen que los poros muchas veces disminuyan. Por eso, algunos astringentes son parte de productos limpiadores de la piel. ¿Ok? Son parte de productos limpiadores de la piel, de algunos jabones, por ejemplo. Reducción de la grasa, eliminan el sebo, la suciedad, la grasa. Como les había dicho, son parte de algunos jabones para piel grasa, ahora que está de moda este skincare o esta, vamos a decir, rutina sobre todo en las chicas, donde se usa pues toda una rutina, desde un jabón o un limpiador, desde un agua micelar, un tonificante, una crema, hasta un bloqueador solar, ¿no? Entonces, el astringente es una sustancia que también tiene que ver con la eliminación de sebo, suciedad y grasa. Minimiza la hinchazón porque pueden contraer la piel, disminuye la hinchazón y también es parte del tratamiento de irritaciones menores, como por ejemplo picaduras de insecto, lesiones, eczemas en la piel. Y es ahí donde es nuestro interés que ustedes lo conozcan. Hay astringentes metálicos y astringentes orgánicos. Dentro de los astringentes metálicos está el sulfato de aluminio. El acetato de aluminio es la solución de buró que van a ver ustedes, que usamos en consulta cuando vemos un paciente con una secreción tipo eczema. El eczema era una lesión, ¿se acuerdan? Era una placa eritematosa donde había algunas pequeñas vesículas húmedas con secreción. Entonces yo quiero secar, quiero disminuir ahí la inflamación, la inflamación básicamente. Entonces yo uso solución de buró, que es acetato de aluminio. Ahí también está el cloruro de aluminio hexahidratado. El cloruro de aluminio se usa también para las personas que tienen hiperhidrosis localizadas a nivel axilar, de palmas y plantas. También usamos cloruro de aluminio. También es un astringente, es un agente secante. Ahí también está el óxido de zinc y el cloruro de zinc. El óxido de zinc seguro lo han visto como componente de algunas cremas, por ejemplo, en el caso de escaldaduras de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio, secante de lesiones húmedas. Entonces son astringentes metálicos porque dentro de su componente, como ustedes lo ven, tienen aluminio, ¿ok? Tiene zinc, ¿no? Y hay astringentes orgánicos. Mire, el agua de amamelis, el agua de rosas y el famoso agua de manzanilla que ustedes van a ver en consultorio que también lo indicamos, ¿no? El agua de manzanilla se puede usar como un antiinflamatorio porque es un astringente. Agua de azahar y agua de laurel cerezo. De todas ellas, la que más indicamos nosotros es agua de manzanilla porque tiene propiedades de funcionar como un astringente. ¿Ok? Y por último, aquí tenemos un grupo de sustancias que usamos en dermatología que vienen a ser los queratolíticos. Como su nombre lo dice, son fármacos o sustancias cuya característica es disolver generalmente parcialmente el estrato córneo. O sea, rompen estas uniones a nivel del estrato córneo y esos vienen a ser los más conocidos, por ejemplo, ahí tenemos el ácido salicílico. El ácido salicílico a concentraciones de 5 hasta el 40% sirven pueden usarse en concentraciones pequeñas, 4%, 5%, funcionan como exfoliante. Se usan, por ejemplo, en pacientes con acné, por ejemplo, los jabones que seguramente ustedes han usado o han visto para pieles grasosas tienen ácido salicílico, pero en una concentración pequeña. Mientras más se concentra, su efecto queratolítico aumenta. Al 5% su efecto queratolítico es apenas. Si yo, si yo, si yo uso al 5%, generalmente es para limpieza de piel grasosa. Al 40% ya es un efecto más intenso. Por ejemplo, el ácido salicílico al 17, al 20, nosotros lo usamos en una preparación para tratar verrugas, por ejemplo. ¿Ok? Pero a grandes concentraciones puede haber una absorción sistémica. La urea, que habíamos mencionado que ya
anteriormente, funciona como un hidratante porque tiene un efecto de retener agua. A medida que se va concentrando más, funciona como un queratolítico. Si yo lo pongo al 10, al 20, al 30%, va a ser un queratolítico. Al 10% lo puedo usar en el cuerpo, por ejemplo, para trazar las queratosis pilaris, que eran pequeñas pápulas, ¿se acuerdan en los hombros que tenían los pacientes que tenían problemas de atopía? Cuando lo concentro al 20%, puedo usarlo en una histiosis. Si lo concentro al 30%, por ejemplo, o al 40%, ya es, por ejemplo, puede destruir la uña. Cuando lo uso continuamente, es un queratolítico que puede destruir la uña, estructuras duras. Mientras más lo concentro, su poder queratolítico aumenta. Entonces, yo lo puedo usar para cerosis, para hiperkeratosis. Y hay otro grupo de los alfa hidroxiácidos donde está el ácido láctico, el glicólico y el mandélico. El ácido láctico también es parte de algunas en concentraciones pequeñas. Por ejemplo, se usa también para algunos tipos de jabones, sobre todo para piel grasa. En concentraciones más altas, por ejemplo, al 20% es un queratolítico para verrugas, por ejemplo, el glicólico, por ejemplo, en concentraciones de 5 o 10%, yo lo puedo usar en la cara, por ejemplo, 3 veces a la semana para producir un efecto exfoliante, inclusive despigmentante, pero en concentraciones de 40, 50, por ejemplo, se usa en los peeling. En los peelings superficiales medios usamos glicólico, por ejemplo, en concentraciones más altas, y el mandélico igualmente. Entonces, todas estas sustancias pertenecen a diferentes grupos químicos, se parecen en que a mayores concentraciones su efecto queratolítico va a aumentar. Y van a ver nosotros cómo lo usamos en cerosis, usamos bastante urea, ácido salicílico y ácido láctico sobre todo. ¿Ok? Y ese viene a ser la última diapositiva. Y eso, hasta ahí terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo esta última parte. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí le escucho. ¿Me están escuchando? No los escucho. Sí, doctora. Ya, Sí, muy doctora. bien. Entonces, bueno, hasta aquí sería prácticamente, terminaríamos todos. Esta sería la última clase. Hasta aquí vendría el examen. Son menos temas a estudiar, creo que son solo 6, 7 temas, nada más. Y bueno, seguramente todo lo que hemos hablado en la clase teórica, pues se va a ver en la práctica, ¿no? Ustedes van a ver que la práctica va a ser prácticamente la forma de ver si realmente han aprendido o solo se han memorizado para el examen, ¿no? Entonces, cuando ustedes roten por consultorio, que ya creo que es este fin de mes o el otro mes, vamos a poder ver realmente qué tanto se ha aprendido, ¿no? Porque es importante no solo para el examen, sino estudiarlo para que ustedes vean los pacientes y la aplicación de la teoría, porque todo lo que hemos visto se va a aplicar, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí sería el examen. Las preguntas van a tener un poco más van a ser un poquito más complejas a pedido de su escuela que los exámenes anteriores, que creo que han sido más o menos no tan exigentes, ¿ok? Vamos a tenerlo en cuenta. Yo les envío las diapositivas para que los repasen y ya pues nos veríamos con algunos grupos en las prácticas. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ya, hasta luego.